A reading from the second book of Samuel. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, a hacer el censo de la población para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entró al rey, entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor: vete a decir a David: así dice el Señor, te propongo 3 castigos. Elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de los hombres. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Go and teach all nations, says the Lord. Ve y enséñales a los seguidores tuyos para que siempre estén a tu lado. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. gloria tibi in nomine
Jesus departed from En there. aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. When the Sabbath came, Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. many who heard La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, where did this ¿de dónde saca todo eso? kind of wisdom, ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? what mighty Y deeds esos milagros de sus manos. is he not the carpenter ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, and Judas, José y Judas y Simón? or not his ¿Y sister? sus hermanas no viven con nosotros aquí? Offense. Y desconfiaban de él. Jesus said, Jesús les decía, prophet is no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. own kin and in his own No house. pudo hacer allí ningún He milagro. was not able to perform Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, by laying his hands on y se extrañó at their lack. de su falta de fe. Verbum Domini. Today's first reading is from the second Esta lectura of Samuel, es del segundo libro de Samuel and y this is an appendix. este es un apéndice. Your material that we see is Hay material anterior somebody who was in David's court. que estuvo A lot of the una persona que estuvo en la corte a lot de of David. gossip and the dirt, Sabe- including the affair with Bathsheba and the murder of her husband, and so on. But this is by Sin embargo, esto es por un autor out of place en su historically. lugar, That happened at the end of David's life. sucedió al final Probably sometime de la época de David, before, right quizás after he received antes de recibir that he would be the head de que él sería of a family, el jefe de una familia and that y que his son Solomon would build sus hijos, Salomón, iría right around antes that que él period, maybe even Louis, en ese periodo. I'm not sure. But the Sin embargo, thing for modern people lo extraño para los modernos of statistical es que no encontrarán studies las estadísticas presented by them, and they're very important. y que son muy importantes para el respecto. That's odd to us. We, Y esto es algo, el censo, well, they knew what bueno, sabían lo que quería el gobierno. Y era lo que había de mal. El poder se databa del primer libro de Samuel, capítulo 8. when the Recuerden eso, cuando el pueblo dije, queremos un rey como todo el mundo. we want one too. Queremos uno también. And the prophet Samuel said, El profeta Samuel dijo, he was told by the Lord, they're not rejecting you, el Señor they're rejecting lo dijo, the no, Lord. están rechazando a mí. And the Lord had made Y el Señor covenant with them. había hecho esa alianza Covenant y había hecho que la alianza sería con las 12 tribus way back in Exodus en la época del Éxodo. Y es por eso que brought one el jefe de cada tribu for the sacrifice. trajo un bol Blood was para cada sacrificio half con la sangre people. The covenant y was with the tribe. la alianza era con la tribu. And they rejected the covenant. Rechazaron The Lord is the king because they want a human king. And al hecho de que querían un rey humano, warned by pero también se les advirtió the prophet Samuel, por medio del profeta Samuel, he is going to él va your sons a llegar a estar con su ejército, for his administration. su hija trabajará para la administración, They will tax you and take money from you. tomarán de ti, tomarán dinero de ti Administration. para la administración. Census. El censo Purpose of era para el propósito taxation, de pasar impuestos forced work y para levy. hacer They do a census. una imposición de esta índole. Tribes ¿Cómo lo harían? Bueno, pues los tribus eran todos iguales. were larger than others. Eran algunas, sin embargo, eran mayores que otras It to be y el gobierno
quería que fuera algo más eficiente. Es más, Salomón in the next generation, en la próxima generación instead lo of hace en lugar tribal de las and tribal loyalties, he divides lealtades tribales anteriores, divide al país groups so that he en can 12 grupos people from para que la gente one of those de cada uno de esas divisiones for the government trabajara por el gobierno a year and everybody would get y que todo el mundo así estaría contento. doing the Y eso es por eso que están haciendo esto. Lord had Y made el a Señor covenant with the ha tribe, hecho and la this alianza becomes con a la tribu breaking down y se convierte esto the covenant en relationship una ruptura for the sake de la relación efficiency. por la That's where la eficiencia. Y es de donde viene el problema. the plague, Y el lugar, the different punishments that los diferentes castigos, es decir, famine, that'd be an awful lot. It's a long famine. In fue una hambruna ahora barely a few weeks que la gente and food habla de que fue muy 3 difícil. months or 3 days of plague. Por lo mismo eran 3 meses que 3 días. B and C Y are fue better, a ver the shorter anyway. And esto, option B y una has opción people chasing era their que means. hacía que la gente So fuera, with option C because así que digamos, it's more merciful. optó por la When opción the C. plague comes to Jerusalem, Cuando la and the angel plaga llega a Jerusalén pointing y toward el Jerusalem, ángel David está prayed, señalando and the Lord stopped, so that it's short, y el Señor se detuvo it's shortened. That's one of the points. y recortó Place where the la angel plaga y el lugar en que is el the ángel threshing floor. A mencionó threshing floor would be a solid primeramente piece of bedrock. era una You would have pieza grande de roca donde estarían los there'd be an upright pole and then a perpendicular animales y luego lo perpendicular y después irían to take care of the hacia el abrevadero wheat from the chaff. para separar. Esto es lo que Older people, habían hecho. everybody La had gente, their own no todo el mundo, go to him. tenía animales. David buys David sí, and uses it for the y temple. utiliza esto He para heard the dome of the rock escuchar lo del domo de la roca. underneath the dome, that threshing floor. Sí, esto es lo que se That was the menciona. place for the Y este building es el lugar en que estaría el templo. Por lo tanto, something sinful becomes algo se convierte en algo eventually. simple, se convierte en algo de adoración. David traería el arca de la alianza That's why it's an y es por important eso que es importante, but it's an appendix pero es un apéndice. and is also meant to be También connected se supone que esté conectado about con la having advertencia de strong Samuel centralized government. You de will un end up gobierno losing centralizado of the rights y utilizar muchos de los derechos de las tribus que habían hecho la alianza rights of the tribes in the con relation. los derechos de la relación con el Señor. And obviously Y evidentemente those kinds vemos of tensions ese tipo de tensiones nosotros you know, when we mismos deal with government, cuando lidiamos con los gobiernos. not just Sabemos que no solamente entonces, sino también ahora, siempre está el riesgo que la gente en la política pondrán su agenda por encima de la agenda de la gente religiosa. that struggle right now. Y en esa lucha, por ejemplo, estamos ahora en este país. Have dealt Otros países over the han sentido durante el milenio. In fact, De hecho, is today's feast, vemos Saint Blaise. He was la orden de San Blas. apparently Era un médico the y bishop se convirtió of the city of Sevasti, which el is, obispo de Sebasti, que es en Armenia. and now it's in Turkey, Hoy día está en Turquía. but it was Armenia in his day, En aquella época Roman Empire. formaba parte del Imperio Romano 311, y en el 311 Constantino Licinius, the y Licenio, que era el emperador, agreed habían acordado toleration of que había they did not tolerancia de la cristiandad, of the empire no hicieron made it la religión
la religión del imperio, no. Lo hicieron legal. Licenio también dijo que pasó algo, no sabemos por qué, pero él dio la vuelta a los cristianos por su persecución. Y As it turns out, Bishop Blaise, el obispo Blas his see, and went and became a, fue a su sede and he was living in a y cave. estaba viviendo en una cueva. Entonces, Some officials from unos oficiales the governor del gobierno de Sebasti out looking for fueron wild buscando animals so they could have animales games. You know how they would para have poder gladiators fight tener wild los animals. gladiadores, luchar contra ellos. Y los buscaban y se tropezaron And the con esta story, cueva a somewhat later time, y says más that tarde he was in there, dijo que él estaba ahí orando the wolves and the other y que wild las animals otras were just cuevas inside his cave, eran dentro de su cueva, la gente patron saints, observándolo. Era uno de los santos patrones para los veterinarios, para la gente que tiene animales. so he was captured. Así que había sido captado Towards his y en el trial, a camino woman asked his alguien le preguntó, le pidió sus oraciones. where that story came from, and he prayed Desde for the entonces was healed, and the emperor was fue impressed sanado enough. y el emperador These iron combs that were used tomó for combing wool, estas, and they scraped that on his flesh, esos peines sort of pull his de flesh off. oro para sacar la piel. That region of Mucha gente de esta región de Armenia, Saint Bartholomew, una de las had their flesh taken. regiones de esta época era que le quitaban la carne, el pellejo, They beheaded y entonces lo decapitaron. warned people not to be Christian. Era un pueblo que no habría de ser cristiano. How in Sin embargo, es asombroso even that kind como of incluso violent persecution ese tipo de persecución violenta over the millennia durante milenios had this fidelity habían to tenido esta fidelidad a Cristo important than y the más government. importantemente All of us know that Licinius sabemos que and other Licenio emperors y otros and even the emperadores whole e government incluso system la are totalidad de su fading away. sistema de gobierno estaban They'll go desapareciendo. away. Se iba a In desaparecer. fact, not many Es más, people here know no much about muchas the life personas of Licinius. saben mucho de la vida de Licenio, un gran emperador, ¿verdad? Peasant, and worked his way Empezó up the ranks como of the army and was made Augustus. Persona del campo, But acabó con Augusto, for all acabó con this él, estando con power he él, got, pero todo ese poder que obtuvo, who comes out on the ¿quién day sale Licinius died el día de que murió and does Licenio anything for him? y hace algo por él? On the day of the Pero martyrdom en el of Blaise, Día del martirio de Blas, even the people who don't y come to la gente mass que no except for van Christmas a and misa Easter still want a no to- ser que por Navidades you know, it's almost like getting y their Semana Santa. and this Y is something that we esto have es to algo in our own time que en nuestra propia época to keep again perspective. hay que mantener esto en perspectiva estadísticamente. 75 millones de personas han muerto por la fe cristiana durante los últimos 2000 años. 40 million of them died 40 millones de ellos entre 1914 y 1969. over half of all Más Christian martyrs. de los mártires, de la mitad de los mártires cristianos murieron en manos de gobiernos modernos. We live in the age of martyrs. Nosotros vivimos en una Most of us were born at that time. época de martirio And y we learn from them. sabemos as we de learn from the nosotros, de ellos, modern martyrs cuando happening right now, sabemos de under this new state of mártires, por ejemplo, Islamic state, en ese nuevo Estado Islámico de ISIS, que ellos también in Christ. odian la fe en Cristo And that y que priority esa prioridad over de Dios por encima de todo gobierno otro the things es una de las cuestiones que escuchamos finally just hoy día. as a little note, Y because I por heard, último, something about encuentro this on the radio algo acerca station, another de radio esto station the other day. que lo escuché en una estación de radio el otro día. And we see here Vemos aquí this problem tax este problema people. de que muchas When they- personas, people of Nazareth say, cuando la gente de "Is he not Nazaret, the carpenter, digo, ¿y no es él el hijo del and carpintero brother James and y el Joseph, hermano
Judas and James y Simon Joseph y are not Judas y his sisters Simón here with us? están aquí. Say, wow, wait a minute. Bueno, that's the pero brothers of Jesus. esos Mary son had los other kids, hermanos right? de Jesús. Except for Tuvo one thing, más hijos. text. María, que es el Later texto on, go bíblico, back home, regresen in the same más gospel, tarde y miren chapter en el 15, mismo verse 45, evangelio, where you see donde verán the people que standing entre la at gente the cross junto a la are Mary cruz Magdalene estaban María Magdalena Mary, the y mother María, of James and la Joseph. madre. The only two times those brothers are mentioned Esos hermanos son mencionados is dos veces here nada más, and with Y mention of their mother Mary. But en relación con su Mary, the mother of madre Jesus. María. No In fact, María, Saint la madre John de Jesús, clarifies no. it further San in Juan chapter 19 aparece en el of his capítulo gospel. 19 I think right around de este verse evangelio, 7 or so. When he mentions that cuando Mary mencionó Magdalene, que esa es Mary, María the mother of Magdalena, Jesus, María la madre de Jesús Mary, y María the sister of Jesus, la hermana de the wife Jesús. of Clopas, was there. So that this James Por lo tanto, este Santiago y este José son los hijos de and María her husband y su Clopas, esposa who su is esposo a Clopas sister es of the Blessed Virgin, hermana de and su probably not from the same womb, but de ella y no some kind, what we del call in mismo, Alabama, branch kin. no eran You know, that there's some de sort la of misma relationship. familia, no había algún tipo de relación So entre ellos, it's pero just no one thing to note. algo que se hay que notar del But also more texto importantly, bíblico. these brothers of Jesus Estos hermanos in the same village would pertenecían a la misma aldea, faith. no Later on in tenían John's fe. gospel, Más tarde en el Evangelio de Jerusalem in chapter San Juan 7, cuando él they va a also Jerusalén, don't believe. también no creen, But it's going to be one of these pero brothers va a hacer un cambio. ¿Quién meets Jesus on se encuentra Easter Sunday con morning Jesús and is el domingo en la mañana later on y es becomes confrontado the bishop y se of convierte en Jerusalem? el obispo de Jerusalén? And his brother, Y after su him, hermano, also becomes después de his él, successor because también he se was martyred in, convierte I think, en su 62. sucesor porque So, murió this en el is the 62. family Por lo tanto, es aquí donde It's la important to familia, note es importante saber people have family que members todos that tenemos don't believe in Jesus. miembros de familia Jesus que no had creen en family Jesús. members that didn't believe in him either, Jesús, but they also were sin converted. embargo, fueron And our convertidos prayers for our family y members nuestras are oraciones well worth se ofrecen a ellos seeking también, James' help, 'cause he buscando a knows what Santiago para que nos ayude.